historia comenzó en el 2003, básicamente el disparador fue la inundación de Santa Fe. Nosotros en ese momento trabajábamos en la maestría en salud mental, cuyo dispositivo es con grupos que eran interdisciplinarios y teníamos tanto muchos estudiantes de esa maestría de Santa Fe como muchos colegas de Santa Fe que intervenían y algunos que habían sido afectados directamente por la inundación. Entonces, eso, bueno, no solo disparó la necesidad de capacitación y de contención, algo recién comentaba Miriam, sino también la necesidad de generar un espacio desde la universidad pública que acompañe fuertemente, o por lo menos se inicie en el acompañamiento sobre la temática de desastre y catástrofe. Eso pasó en el 2003 y en el 2004, bueno, ocurre lo del incendio de Bolaños en Paraguay. No sé si todos los más chicos se acuerdan, pero tuvo que ver con que en un supermercado de Asunción de Paraguay hubo también un derrame de gas, un problema en la cocina, y el dueño del supermercado mandó a cerrar las puertas para que no se escapara la gente sin pagar, y eso implicó la muerte de 400 personas en pleno domingo al mediodía, que era un momento, digamos, en el que había mucha circulación de gente. Y en ese momento, la verdad, nosotros nos sentíamos bastante poco instrumentados para ir a contener y a trabajar. Y Margarita Rosa, les cuento la verdad, nos dijo: ustedes tienen que ir porque no hay nada. Bueno, pero Marga, nosotros lo único que tenemos es la experiencia, no importa. No sé si la conocen personalmente a Margarita, que le sale el peruano. Y bueno, y nos mandaba, nos decía: ustedes tienen que ir. Bueno, y allá partimos con Mónica Jaquet, que es con quien escribí ese libro que está circulando y que ya está medio añejado, pobre, porque ya va a cumplir 10 años, que se llama justamente, tiene que ver con la intervención de trabajo social en situaciones de emergencia o desastre. Ahí trabajamos con 400 colegas, entre colegas, enfermeros, psicólogos, psicopedagogos que habían intervenido y que estaban interviniendo en la situación todavía a 40 días. Y se hizo, bueno, hicimos como una síntesis que tiene que ver con lo que volcamos ahí, que era discriminar un poco, situar al lector y a los colegas. Cuando yo digo colegas no digo solo trabajadores sociales, estuvo focalizado en trabajo social, pero como bien decía Miriam, es una problemática que inevitablemente hay que abordarla de manera interdisciplinaria. Yo ahí me pongo en contacto con un colega de España, que era el único que en ese momento había escrito algo, y hoy tiene una revista digital que tiene que ver con emergencias psicosociales, si la buscan la van a encontrar, Ángela Receptiva, y con el que quedamos en contacto y bueno, permanentemente tratamos de coordinar, ya sea publicaciones juntos o en la revista de ellos, y estamos con la expectativa de que nos podamos encontrar en algún momento. Así nace nuestra experiencia y después fuimos empezando a hacer llamados por distintos colegios profesionales, por ejemplo el Colegio Profesional de Misiones, después del tornado de San Pedro, una comunidad muy pequeña en el interior de Misiones, bueno, por la Municipalidad de Esperanza con La Pedrada, bueno, por La Plata con las inundaciones. Estuvimos en distintos lugares y bueno, la experiencia fue creciendo y esto es de alguna manera producto de ello y bueno, espero que pueda hacer un aporte. Hay algo que define a estas situaciones, es la ruptura de un momento para otro de un orden que estaba dado, ¿no? Una cotidianeidad que estaba armada más o menos previsiblemente y se rompe y aparece de otra manera. Modificación radical de las condiciones de vida, lo de lo social tiene que ver con las estructuras sociales, lo familiar, lo comunitario. Y yo me tomé el atrevimiento, porque me llamó la atención cuando hablamos con Carolina, me tomó el atrevimiento de verlo de tragedia, porque ella me decía: vos sabés cómo cuesta instalar lo de desastre o catástrofe, porque es como que los medios situaron tragedia de Calle Salta y quedó como catalogado de esa manera. Tragedia, bueno, viene del griego, ¿no? Y tiene que ver con tragos y canción del chivo. ¿Y por qué? Porque aparentemente los griegos hacían fiestas dedicadas, fíjense
ateniense, ¿no? Qué loco. A Dionisio. Dionisio era como el dios medio de la joda, digamos. el que le gustaba tomar vino, el que estaba, o sea, el opuesto a Apolo, que era todo el racional y el... Entonces, cada vez que se sacrificaba un chivo, se tocaba, se cantaba un himno religioso que en el momento en el que el chivo era degollado, y ese evento era público, ¿no? Y tenía que ver con la muerte. Esa oda, esa canción, es denominada tragedia, y de ahí viene la palabra tragedia, que en teatro, como todos sabemos, implica uno de los géneros y que en general termina inevitablemente en alguna destrucción, de alguna vida o de algo, pero está vinculado a la destrucción. Interesante pensarlo en términos de por qué se nominó tragedia, ¿no? Si mediáticamente convenía más, porque fue muy mediático lo de la tragedia de Calle Salta. Era más vendible que alguna otra palabra, o más creíble que alguna otra palabra, ¿no? Catástrofe de Calle Salta, no sé si daba, ¿no? Pero interesante como para dejar el interrogante y ver por qué se instala de esa manera. El desastre viene del latín des y astre, que implica una desgracia, algo ocurrido, digamos, que va más allá de la lógica de lo humano, proviene de los astros, ¿no? Es como impensable desde el punto de vista del control humano. Y los conceptos estos siempre implican traumas e implican la ruptura de la vida cotidiana. Bueno, catarata, catástrofe, cata significa desmoronamiento. Y cuando se habla de catástrofe, obviamente está situado en un estado de crisis que es, algunos autores dicen, de mayor intensidad que la emergencia y el desastre. A los fines de la intervención, bien decía Miriam, que ¿por qué es importante que nosotros sepamos como trabajadores sociales si esto es una emergencia o una catástrofe? Porque, por ejemplo, de eso depende si el Estado, nosotros, desde nuestro lugar, podemos gestionar ayuda internacional. Si es una emergencia, no, porque los recursos locales son suficientes. Ahora, si es una situación signada por catástrofe o desastre, implica la posibilidad de conseguir recursos que van más allá de lo local. Entonces, instrumentalmente eso es interesante para trabajo social y para cualquier profesión, ¿no? Desastres y catástrofes, bueno, esto es redundante, pero tiene que ver con el desborde de los recursos habituales. Y hay algunos que plantean que la catástrofe tiene que ver siempre con una acción u omisión del hombre. No así el desastre. Desde el punto de vista del trabajo social, yo lo tomo como sinónimo, igual que algunos psicólogos como Alicia Stolkiner, que plantean que catástrofe y desastre es lo mismo. Pero hay algunas corrientes, por ejemplo, hay colegas en la Universidad Nacional del Litoral que hacen esta discriminación y ellos dicen, por ejemplo, un maremoto o un movimiento de aguas oceánicas que no implica riesgo humano no significa una catástrofe. Ahora, un movimiento de igual magnitud de agua cerca de la costa que implica muertes es un desastre, una catástrofe. Entonces, hay esas pequeñas discriminaciones conceptuales que es interesante manejarlas en términos profesionales. Sufrimiento humano. ¿Por qué puse esto? Porque tiene que ver con la intervención respecto de aquel otro con el que intervenimos, aquellos otros, y también con algo que decía Miriam, que es el propio cuidado. Entender la lógica del sufrimiento frente a la catástrofe, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve saber qué es lo esperable que ocurra? ¿Qué es lo esperable que cómo la gente se comporte? Esto que les decían a ellos cuando estaban, fíjense que los pueden agredir, los pueden insultar y demás, porque ustedes están ahí como en representación del Estado, que no estuvo cuando tenía que estar, ¿no? Eso es del orden de lo esperable. Entonces yo, si trabajo en eso, yo tengo que saber que no me están, puteando a mí. Están haciendo una catarsis de lo que es esperable en ese momento.
Hay una psiquiatra muy interesante que yo la conocí cuando fuimos a La Plata, que se llama Silvia Ventolila, capaz que la conocés. Ella está encargada de emergencia de la provincia de Buenos Aires y había intervenido justo ese día, fue lo del choque de trenes. Y Silvia plantea en un juego de palabras, lo normal es tener reacciones anormales, es esperar reacciones anormales. Incluso contó algunas cosas interesantes respecto a las reacciones esas anormales, ¿no? Que tienen que ver con lo que en ese momento sale, y ahora vamos a ver qué cosas salen y por qué salen, ¿no? Para entender un poquito más el tema del sufrimiento. Bueno, obviamente se dan estas características: amenaza de muerte o de integridad física, daño, destrucción, pérdidas materiales, causa de sufrimientos graves para un gran número de personas, y se desbordan las capacidades de la comunidad. Alteración funcional, se irrumpe y se desorganiza un orden que estaba dado, que más o menos de manera inestable era previsible. Esa ruptura conmociona todos los sistemas de representaciones colectivas y singulares. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué tendremos que hacer los trabajadores sociales si decimos, frente a una emergencia, lo primero que irrumpe es la ruptura del orden de lo que estaba establecido o de cierto modo de vida? Lo primero que prima es una desorganización total de los espacios, de los tiempos, de las personas, de las ubicaciones, ¿no? ¿Cuál será la intervención específica? Ligar, integrar, organizar. La integración, la organización son palabras clave frente a la intervención en desastres. Yo pongo acá algo que me parece que es central, y ustedes lo van a ver cuando trabajan con los afectados de Calle Salta, pero con cualquier tragedia, desastre, catástrofe. Ese evento implica una bisagra en la vida de las personas afectadas. Necesariamente uno ubica a partir de ese momento su propia vida y la de sus seres cercanos antes del incendio o después del incendio, antes o después de Cromañón, antes de la inundación, después de la inundación. Implica una marca que marca la historia de la vida de las personas. Todo cambia, cambian los proyectos de vida. Es una marca demasiado importante. Nosotros ahí en el libro ponemos, que a mí me pareció muy interesante pensarlo cuando trabajamos con los estudiantes en aquel momento, cómo es el impacto subjetivo frente a una situación de desastre. Y cada uno de los que está acá, de todos, nos conectamos como podemos con la situación de desastre. Porque por más que nosotros vengamos a dar clase y digamos qué es lo esperable, qué es lo que hay que hacer y demás, frente a una situación de catástrofe, cada uno cuenta con sus propios recursos subjetivos y disparan cosas que tienen que ver con la vida personal. Ustedes probablemente, o a lo mejor no, pero si lo han vivido, van a saber de qué les estoy hablando, pueden haber pasado por eventos muy traumáticos, familiares, o de pérdidas de seres queridos, por ahí de manera imprevista, que marcaron tanto la propia vida que ustedes lo viven o lo vivieron en su momento como una situación de desastre, aunque no fuera comunitario ni colectivo. Por ejemplo, un accidente, ¿no? Yo lo pongo porque me identifico con esa situación, ¿no? Un accidente en una familia que implica la pérdida de un miembro de la familia, los otros no lo viven como una catástrofe, pero probablemente en la vida de uno quede esa marca y esa vivencia vivida como una catástrofe. Es más, es probable que cada uno de nosotros se conecte cuando habla de eso con aquel momento y sea capaz de reconstruir el día, de cómo fue, qué había hecho, a qué hora pasó, cómo, ¿no? Es más, es probable, a algunas personas les pasa, sobre todo los primeros años después, que se reavive ese sentimiento
que uno tuvo cuando se da el aniversario. Y yo estaba saliendo y estaba pasando eso, así como en los momentos lindos, frente al nacimiento de un hijo, uno recuerda cuando cumple un año, y ahora estaba saliendo para el parto y estaba haciendo, ¿no? Bueno, esa es una marca que nos marca de manera gratificante generalmente. Entonces, uno recuerda y se conecta subjetivamente con eso. A mí me parece que eso es importante, ¿saben por qué? Porque si no nos ponemos en un lugar como muy aséptico de profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, en el que uno tiene que pensar el deber ser desde la intervención profesional sin pensar o incorporar qué implicancias tiene eso en términos subjetivos. Y para mí la primera cuestión es poder respetar al colega y respetarnos a nosotros mismos respecto a desde cómo nos podemos parar frente a esa situación. Y yo no sé, lo tendrá que saber cada uno, si se conecta en una situación, por ejemplo en mi caso, de accidentes automovilísticos, si me va a dar lo mismo que conectarme con un cromañón o con la situación de Irak, porque para mí tiene implicancias diferentes. Y yo tengo que poder trabajar eso, no solo respetármelo, sino respetar que al otro le puedan pasar cosas con otro tipo de emergencias, ¿no? Esto lo cuento porque, ¿saben qué fue el disparador para mí para pensar en estas cosas? Cuando pasó la inundación del 2003 en Santa Fe, había como cierto ambiente de que el que no estaba en Santa Fe o el que no se tomaba un colectivo e iba corriendo, no era comprometido desde el trabajo social, ¿no? O no era lo suficientemente profesional. Pero no solo entre los estudiantes, que por ahí es más entendible, desde los propios colegas, como ¿y vos qué hiciste? ¿No? ¿Cómo no estás allá? Y en realidad es mucho mejor ir si uno sabe a qué va, para qué va y de qué manera va, que amontonar gente, cubrir al lugar de voluntarios sin saber demasiado para qué ni por qué, y es más, a veces obturando la capacidad de autoorganización de los propios afectados. Entonces, me parece que no es explotó algo y hay que estar. Depende. ¿Quiénes tienen que estar? ¿Cómo? Por supuesto, si yo estoy cerca, si salgo, si tengo un familiar, si profesionalmente tengo que intervenir porque estoy en desarrollo social, en la municipalidad o donde sea. Pero no salir por salir porque si no somos malos profesionales. Me parece que hay que saber si uno va, para qué va y si está en condiciones de bancarse subjetivamente eso. Y si no, no ir. Y eso es mucho más honesto y ético profesionalmente que salir corriendo porque sí. Y les voy a contar un ejemplo respecto de esto. En Santa Fe hubo en una escuela que obró como... Me sale refugio, sí, vos hablaste de refugio, me sale... Claro, de centro de evacuados, en la que hubo el primer día y el segundo tantos voluntarios como evacuados. Entonces, por ejemplo, se preparaba la comida y como había tantos voluntarios, les daban, vení vos, Miriam, y le llevaba un plato a ella que estaba ya sentada, ¿no? Le daba el plato de comida y cada uno de los voluntarios iba y le llevaba a la gente que estaba sentada. ¿Cuál es el mensaje que yo estoy transmitiendo? El de asistido. Vos no sos capaz ni siquiera de pararte a buscar un plato de comida. Y es de alguna manera lo que vamos a ir avanzando ahora, es el lugar del otro en la intervención profesional, lo que hay que problematizar en particular en situaciones de desastre o catástrofe. Porque cuando nosotros intervenimos asistencialmente, que es necesario, porque el otro tiene que tener un lugar donde dormir, donde lavarse, donde vestirse y donde comer, eso es necesario. Ahora, ubicar a ese otro por su condición de evacuado en el rubro víctima, lo deja de alguna manera encorsetado, capturado en rasgos de identidad que tienen más que ver con un rol pasivo que con un rol proactivo. Es decir, el mensaje que yo le estoy dando a ese evacuado, vos no sos capaz ni siquiera de organizar estos 2 metros cuadrados que te tocan para ubicarte con tu familia. Y hay otra anécdota que yo suelo contar porque me parece que también refleja lo del rol proactivo y de cómo
organizar para la autogestión. No solo para cumplir con lo que uno le parece que yo debo hacer porque soy trabajador social, sino en función de que yo me voy esta noche, duermo en mi casa, y si no es esta noche, es mañana. Ese se queda. Entonces la intervención tiene que estar en la línea de organizar, de religar vínculos, de trabajar con el otro, pero también, ella decía hoy, de empoderar y básicamente de generar mecanismos de autogestión en el otro. Y el mensaje tiene que ver con la intervención. Cuando yo en una escuela organizo y digo, bueno, a ver, ¿quiénes estamos acá? Bueno, ¿qué les parece si nos organizamos? Carolina, Fernanda, Miriam se organizan el tema del alojamiento. Fulano, Mengano y Sultano, vos sabés de comida, bueno, ustedes con el del comedor comunitario, la comida. Los roles y funciones se van distribuyendo y quienes estaban, por ejemplo, a cargo de los lugares de evacuación pueden a su vez delegar y decir, a ver, en esta aula van a dormir 10 familias. Dividamos el lugar en 10 y cada uno se organiza como quiere dormir, aunque sea así el lugar. ¿Se entiende? No soy yo la que está diciendo, che, voy colchón, no, tu hijo allá, el otro. ¿Se entiende? Hasta eso implica una intervención que es del orden de la salud mental del otro y de la propia, porque el mensaje es claro. Entonces, es trabajar consolidando lo que sí puede el otro, así sea organizar esos metros cuadrados, así sea organizarse con el vecino para ver cómo se garantizan los baños limpios todo el tiempo. ¿Cómo nos organizamos cómo organizamos los chicos? Dice Alicia Tolkiener que en los centros de evacuados, cuando los chicos están organizados, los adultos se llevan mejor. Porque por eso se suele llevar, vieron, maestra jardinera, payaso, artistas. ¿Por qué? Porque los chicos, al estar cohesionados, generan un sentimiento de mayor tranquilidad a los padres y a los que están encargados del centro. Entonces, trabajar con los chicos es clave en esos centros y a su vez con los adultos. Y la anécdota que les iba a contar, que la contaron colegas nuestros de Santa Fe, es que en una de las escuelas, la directora de la escuela llegó y dijo, bueno, yo me hago cargo de este centro. Ustedes duermen acá, la ropa le llegaba a ella, la distribuía según ella consideraba que era necesario, a esta familia, a esta otra, a esta más, a esta menos, todo ella, focalizó todo en ella, con la mejor voluntad, pobre mujer, y pobre los que la padecieron. Y en otro centro de evacuados, la directora estaba afectada, había entrado agua en su casa, entonces fue a la escuela y dijo, miren, yo estoy afectada en mi casa, tengo que volver, ¿quiénes están acá? El de la comisión vecinal, el de la escuela, bueno, miren, esta es la llave de la escuela. Ustedes son responsables, vean cómo hacen para que esto salga bien. En esta segunda escuela formaron grupos de trabajo, desplegaron los pizarrones en las galerías, grupos de limpieza, grupos de comida, listados para pedirle a las autoridades cuando vinieran de la bandina, ver el tema sanitario, todos ellos solos, autoorganizados. ¿Cuál fue el resultado? A los 15 días, en la primera escuela, había algunos hechos, algunos eventos de enfrentamiento, de violencia, grafitis en las paredes, baños rotos. En la segunda había un autocuidado del lugar, que tenía obviamente el desgaste propio de la cantidad de gente que lo había usado, pero no daños. Y eso no es casual, y nosotros lo sabemos. ¿Por qué no es casual? Porque había otro tipo de contención que tenía que ver con un rol proactivo y de poner al otro en el sujeto de posibilitador. A mí me parece interesante desde el trabajo social pensar ese lugar del otro, porque desde como nosotros lo nominamos, el otro también queda capturado en un rasgo de identidad que a veces, yo no digo negar que es víctima de un desastre, pero no reducirlo a la categoría de víctima, porque eso más allá de lo mediático
tiene consecuencias a nivel de la intervención. Y nosotros en trabajo social, si yo les pregunto a ustedes, ¿vos con quiénes trabajás? Con adictos, con psicópatas, con alcohólicos, solemos decir así, ¿no? Yo trabajo con cada vez menos, pero se suele de alguna manera nombrar así, con discapacidad. Entonces, cuando uno nombra de esa manera y le saca la categoría de persona para ponerlo en víctima, en discapacitado, en alcohólico, en adicto, también de alguna manera está generando representaciones sociales respecto de ese otro que está ahí. Y reduciéndolo, el alcohólico es padre, hijo, es trabajador, es un montón de cosas. No es alcohólico nomás, o adicto. Bueno, la víctima es circunstancialmente víctima de un evento que ocurrió. Si nosotros lo dejamos encapsulado en esta identidad de víctima y no trabajamos desde la idea de intervenir en el que esto es momentáneo, esto es por este momento, por este periodo, esto es el tránsito para el evento traumático ya pasó, a partir de ahora es reorganizar, es revisar los proyectos de vida a partir de este momento, con lo que se perdió y con lo que todavía está, y con lo que se puede religar, reorganizar. Me parece que eso es una cuestión central para la intervención profesional. Yo traje acá en particular, esto está en el libro, pero me parecía que era interesante por el momento de ustedes. No traje toda la etapa previa de la catástrofe porque acá fue pocos minutos lo previo a la catástrofe. No es lo mismo, se anuncia que va a haber inundaciones. Acá pasó y pasó, como cuando ocurre un incendio. En las primeras horas, en las 72 horas posteriores suele aparecer esto que está acá, ¿no? Destrucción, muerte, desorganización, confusión generalizada, miedo, sentimiento de abandono, de vulnerabilidad, bueno, pérdida de la iniciativa, liderazgos espontáneos que pueden ser positivos o negativos, y conductas heroicas o mezquinas. Esto que ella decía del colega, y ya lo vamos a ver más adelante, tiene que ver, o mañana, tiene que ver con la huida hacia adelante, ¿no? Ese sentimiento de omnipotencia, de que yo puedo, y voy a poder. Y a veces eso es interesante como recurso, pero a veces te lleva directamente al precipicio. Porque no somos omnipotentes, no somos rescatistas, y no siempre podemos. Entonces tenemos que trabajar hasta dónde y qué podemos en esa situación. Y mezquinas, sobre todo en relación a los afectados, que tienen que elegir en ese momento si priorizar el cuidado del otro, salvarla a ella, o me salvo yo. ¿Espero a este que se está incendiando o rasco para la escalera? Y esas son conductas que no hay mucha posibilidad de reflexión, es en ese momento. Hay después les voy a contar bueno, se los comento ahora, que me acordé de Silvia Ventolila. Ella pasó un video que yo lo busqué para traérselo y no lo pude encontrar, que es una nota que hizo Gastón Pauls después de lo de las Torres Gemelas. Le hizo una nota a una mujer latina que por segunda vez había sobrevivido a un atentado. Entonces, bueno, él empieza a hablar con ella y la mujer le cuenta, ¿no? Le cuenta cómo fue, le dice él. Entonces ella cuenta, porque yo estaba en el piso 73 y bueno, y de golpe un hombre gritó, tirémonos por la ventana. Vieron que hubo varios suicidios, porque una de las reacciones normales, que son anormales, es la huida. Y la huida es irracional. Y la huida por la ventana implicaba el suicidio. El que no pudo pensar eso se suicidó sin quererlo, ¿no? Por supuesto, entre otras cosas, ella hablaba de lo mediático. Nunca vimos un muerto de las Torres Gemelas. Fíjense el manejo de la cuestión mediática, ¿no? Cosa que sí vimos y recontravimos y volvimos a ver de las inundaciones de Santa Fe, por ejemplo. Incluso exacerbado el rumor de que eran muchos más muertos de los que efectivamente eran, y toda esa cosa mediática, morbosa, que vende, ¿no? O en Paraguay,
Por ejemplo, en Paraguay fue terrible, perdonen que me vaya del tema, pero vuelvo después a la anécdota. En Paraguay, ¿saben lo que hacían? Era el supermercado, entonces al frente del supermercado había vendedores ambulantes de frutas. Entonces los vendedores, cuando vieron que se incendiaba, entraron a romper vidrios, los que podían romper porque había rejas en todos lados, y empezaron a sacar gente. Sacaron y salvaron a los que podían, obviamente, y cuando llegan las patrullas de rescate, las ambulancias y demás, empiezan a sacar las personas quemadas, algunas fallecidas, y había un playón al frente que era como de una discoteca, y empezaron a acostarlos, uno al lado del otro, y los medios filmaban, y volvían a filmar, y volvían a filmar. Bueno, todos los días posteriores recurrieron a las imágenes para nuevamente instalarlo como lo que había sido, que era un desastre. Ahora, cuando nosotros trabajamos con los vecinos y con los profesionales, nos decían, yo tuve que ver 10 veces a mi vecina muerta. Y el impacto en el cuidado de las imágenes y en los mensajes y en la comunicación es vital y tiene una directa incidencia en la salud mental y en los recursos objetivos para la recuperación. Entonces, cuando se hacen esos comités de crisis, las mesas de diálogo, cuando se forman esos comités, generalmente solidarios o como se llamen, hay que sentar a los medios. Hay que sentar a los medios. Esa fue una de las primeras conclusiones que sacaron los 400 que estaban ahí en Paraguay. No pueden estar ajenos, porque no se trata de cualquier información, se trata de la vida de las personas. Y se trata de la reconstrucción de proyectos de vida en condiciones que son totalmente diferentes. Entonces, en ese sentido, el trabajo con lo mediático es central y hay que tratar de incidir en las políticas públicas para que eso sea tomado. Y en las intervenciones nuestras también. Me parece que eso no podemos negociarlo, digamos. Eso hay que estar en ese momento y poder poner un límite. Es más, Silvia, como psiquiatra, decía que les decía a la gente afectada que está contraindicado que miren los noticieros durante esos días y los días posteriores. Y ella daba una explicación que no era solo de lo psicológico, sino también de lo que físicamente el sujeto revive, el movimiento hormonal, las enzimas, el estado de pánico, en el que efectivamente se vuelve a sentir en una situación de pánico y de vulnerabilidad. Ella decía, es como cuando un sujeto padece situaciones de pánico, realmente siente que se va a morir. Esa vivencia tiene que ver con cuestiones de orden físico, químicas, neurológicas, biológicas, no solo de salud mental. La salud mental reactiva todo eso. Entonces, ella explicaba, y yo creo que con absoluta razón y pertinencia, no se puede estar permanentemente reviviendo lo que pasó ese día. Está bien que se haga catarsis, que se retrabaje y demás, pero la intervención tiene que ser sobre los proyectos de vida que deben ser redefinidos. ¿Cómo hacerlo a partir de ahora? No hace falta la morbosidad de volver a ver las imágenes ni de revivir eso. Por suerte ahora me enteré hace poquito que con la amenaza de inundación este año, algunos canales de Santa Fe pasaban imágenes del 2003 sin poner que eran del 2003. Entonces, hubo parientes de las personas que habían sido afectados de distintos lugares del país que empezaron a llamar y tuvieron que retirar las imágenes y no sé si no sancionaron a los canales por no aclarar que si no se tira. Entonces, ella nos decía, es como el gato la reacción, ¿no? Es la huida o el ataque en ese momento, ¿no? Hacer lo que se puede. Y ella en ese momento traduce eso y uno puede analizar que no hay capacidad muchas veces para los afectados y sobre todo para quienes no han tenido
nada de instrumentación ni de capacitación para reflexionar. No hay lugar a la reflexión, es instintiva la reacción. Bueno, esto es lo que yo les decía antes, tiene que ver con la necesidad de ayudar a otros o cuidar lo propio. Vamos a ir un poquito más rápido para no cansarlos. Aparecen técnicas defensivas, como por ejemplo la negación, y lo negado es en un principio la existencia misma del peligro, y luego ante el rescate ya producido se niega la implicación propia y el grado de compromiso de la situación crítica. No fue para tanto. No, sí, mirá, yo me salvé, ¿no? Como que minimizar, negar la gravedad de ese hecho como un mecanismo de defensa. Desde la negación y a su servicio se desarrollan la proyección y el desplazamiento. Estas reacciones defensivas expresadas en conducta suelen reforzarse a través del pensamiento mágico y fantasías de control omnipotente de la situación. Esto es interesante, sobre todo en esas primeras horas. No, si yo voy a poder, esto sí, está bien, se cayó el edificio, pero porque se necesita como mecanismo de defensa no ver esto que está pasando, ¿se entiende? Entonces se proyecta o se disparan mecanismos de omnipotencia. Estos mecanismos operan también en quienes intervienen voluntaria o profesionalmente en la situación, por eso lo traigo, por ustedes. El trabajador de emergencia, como una forma de manifestación, es la llamada de huida hacia adelante, que es una actitud de sobreexposición al riesgo, más allá de lo que la tarea misma y las normas de seguridad requieren. Esto lleva al trabajador a poner en riesgo muchas veces su propia vida. Hay un bombero en Paraguay que entró 4 veces, y las 3 primeras salió con alguien y la 4ª se murió. Y le decían: no entres más, no hay condiciones, y el tipo entró, porque si yo pude hasta ahora, pobre, ¿no? Porque en realidad no estoy criticándolo, ni mucho menos, pero es el afán de poder hacer algo y le costó la vida, sabiendo cómo eran las cosas, ¿no? Entonces ese sentimiento de omnipotencia es muy fuerte, y es muy fuerte en los que intervienen. Por eso también ahí hay que tener cuidado. Otra cuestión es el bloqueo afectivo, que es una disociación total entre el registro de la situación y la resonancia emocional de ese registro. Esto provoca angustia silenciada que luego surgen síntomas y es desplazada a otras situaciones extralaborales. Por ejemplo, se ha visto que muchas veces, digamos, quienes han intervenido en situaciones de desastre y no pueden reelaborar, retrabajar lo que implicó esta intervención, y silencian y no lo retrabajan, después han desplazado a otros lugares de su propia vida, por ejemplo la pareja, los hijos, y han tenido problemas de adicciones o alguna otra manifestación, digamos, que ha tenido que ver con no poder retrabajar la angustia producida por el evento. Por eso, entre otras cosas, y ella lo decía en broma y en serio, lo del violín, Silvia también aconsejaba, bueno, ella decía: yo hago meditación. Yo la admiré mucho en ese momento, porque era a la mañana, me habla Margarita Rosa y me dice: te voy a buscar, qué sé yo. Le digo: che, Marga, ¿no será que Silvia no viene? Porque yo había prendido el tele a las 8 de la mañana y había sido el accidente de los trenes. Y entonces me dice: no creo, seguramente va a venir. Y ella habló y dijo: voy a llegar tarde porque estoy en el accidente. Estábamos en La Plata y el accidente había sido en Buenos Aires. Le puso 3 horas, después de haber intervenido durante toda la mañana, 3 horas para llegar a La Plata porque le agarró un piquete. Entonces yo me había hecho la imagen de que iba a entrar una profesional hecha bolsa, digamos, porque después de la intervención de la mañana y el piquete de las 3 horas, y entra una mujer espléndida, pero divina en todo su ser, ¿no? Una tipa de unos 70 años, qué sé yo, pintadita, impecable, se sentó y empezó a hablar y se paró y qué sé yo. Y cuando terminó yo le digo: ¿cómo haces, Silvia? Yo dame la receta. Y entonces me dice: mirá, ella lo había dicho así al pasar en el auditorio, digamos, que ella hacía meditación.
y mientras estaba en el piquete le dijo al taxista: miren, yo no estoy ni muerta, ni dormida, ni desmayada, voy a meditar, pero usted no se preocupe, usted siga nomás. Y ese meditó como media hora, llegó impecable, divina. Claro, entonces ella me decía: quienes trabajamos en estas situaciones no podemos no tener mecanismos alternativos por nuestra propia salud mental. Y eso es indefectiblemente así. Y nosotros tenemos una profesión en la que permanentemente estamos conviviendo con situaciones de altísima vulnerabilidad. Nosotros ahí en el libro poníamos, convivimos con el desastre progresivo, porque en realidad, imagínense, lo escribíamos allá en el 2004, 2003 fue la inundación, plena crisis, gente con desnutrición, gente que se moría de hambre en el país, pero eso no era considerado un desastre. El desastre era el evento traumático, que conceptualmente lo es, pero el estresor permanente de no saber para el que lo pasa si mañana come o no come, y para uno que interviene permanentemente con esos sectores poblacionales, implica una afectación subjetiva que uno no puede dejar de tener en cuenta. Entonces es necesario tener mecanismos alternativos para el cuidado de la propia salud mental, porque no somos omnipotentes, y por más que nosotros, las mujeres, nos pintemos y nos pongamos bien y qué sé yo, lo vivenciado durante el momento y durante los momentos de la intervención queda, se acumula. Los hombres por ahí no se pintan, pero también tienen otras alternativas y hacen algunas cosas como que ya está y ya pasó. Y hay que poder trabajarlo, ¿no? Me parece que esto tiene mucho que ver con nuestra profesión. Y nosotros no venimos formados, no venimos con una formación en la que se nos acompaña la idea de, hablábamos con Caro si era supervisión o si era un acompañamiento. A mí me gusta mucho la figura de copensor, ¿no? De pensar con el otro colega desde un lugar diferente. No estamos acostumbrados, los psicólogos lo tienen como prescripto en la carrera, nosotros no. Recién ahora se está como poniendo mucho más el tema como necesario. Entonces me parece que esas cosas también tenemos que poderlas tomar como colectivo profesional. Y está muy bueno, y esto va para reconocimiento de los organizadores y del Colegio Profesional de Rosario, generar este tipo de alternativas, porque la capacitación también contiene. La capacitación es un modo de acompañamiento fuerte para los colegas. Entonces a veces vendrá más gente, a veces menos, pero hay como siempre un dispositivo permanente que uno sabe que está ahí, digamos, ¿no? Que hay cierto amparo. Y ya que hablo del colegio profesional y algo habló Miriam del rol profesional y del lugar profesional y de los informes, y me gustó tu pregunta, ¿no? ¿Por qué un administrativo carga? ¿Ustedes se imaginan a un médico que un administrativo le cargue el diagnóstico de alguien? A lo sumo copiando algo, textual lo dice el médico, y si no le entiende la letra le va a preguntar qué dice acá, ¿no? Nosotros, por trayectoria profesional, por nuestra historia o por lo que sea, y porque somos muchas veces, la mayoría de las veces, empleados públicos o privados, no importa de qué organización, el tema es que nos subsumimos en una lógica institucional que a veces se toma la atribución de entrometerse con nuestras propias, no solo capacidades profesionales, sino con nuestras incumbencias profesionales. Hay un caso, varios casos, pero recuerdo uno en este momento de una colega a la cual estaba acompañando, supervisando, como quieran llamarle, que me decía que la jefa le había hecho cambiar el informe porque no quería que salga eso que ella decía. Y yo le decía, vos le dirías al médico, cámbiame, no quiero tener apendicitis, porque no tengo ganas de operar. Es del orden de lo impensado. Sin embargo, nosotros, por distintas cuestiones, a veces hemos soportado esa presión. Y yo creo que ahí
ahí es necesario, desde la formación en las casas de estudio y desde los colegios profesionales, no solo generar conciencia, sino también condición de acompañamiento. El graduado que sale de una facultad tiene que saber que hay un colegio profesional que lo ampara, que tiene incumbencias, que hay una ley que lo regula. La nuestra es una profesión regulada legalmente. Y hay un colegio que nos ampara y nos acompaña en ese sentido. Entonces también nosotros tenemos que empoderarnos de lo que efectivamente somos. Porque en tanto nosotros no nos asumamos como a cargo de estas incumbencias y las actuemos efectivamente, siempre va a haber alguien. Acuérdense, si lo dieron en psicología social, la adjudicación y asunción de roles es un interjuego de un vínculo. Yo puedo decirle a ella, vos sos una ladrona, y no por eso ella se va a quedar en ese lugar de ladrona. Me va a decir, no, Sandra, de ninguna manera, se va a correr. Entonces, en ese sentido, si nosotros no nos asumimos como tal, nos van a seguir pasando los informes, reduciendo las cosas. Me parece que es un camino que estamos construyendo colectivamente desde los colegios profesionales, desde la formación profesional, pero que hay que instalar y hay que generar, digamos, condiciones para acompañar esto, ¿no? Perdonen que me haya ido un poquito del tema, pero tiene que ver con el espacio que nos convoca, con reconocerles, con agradecerles de la misma manera, digamos, la invitación, pero yo quería tomarlo desde esta particularidad del rol profesional y del colegio. Y aparte, no solo solidarizarme y acompañarlas a las colegas y a los colegas que desde el colegio pensaron en esta instancia, porque el colegio es un lugar que muchas veces por otros profesionales es devaluado, ¿no? No, ¿para qué voy ahí? ¿Qué me da el colegio a mí? Como si fuera un club que da servicio. ¿Me da pileta? ¿Me da cancha de tenis? ¿Tiene? A ver, ¿qué tiene? ¿Qué me da el colegio? ¿Y qué te da? Te da el amparo legal profesional, te da el acompañamiento a tu matrícula profesional. Nada más ni nada menos. No es una prestadora de servicios. Puede brindar servicios, entre otras cosas, instancias de capacitación. Pero me parece interesante también para resignificar y poner en su lugar el lugar del colegio profesional. Y en este sentido también valorar a todos los que se hacen cargo de las comisiones de los colegios, del acompañamiento permanente, de la presencia del colegio en instancias públicas, porque la verdad que es un laburito importante, no rentado y muy poco reconocido a veces por el propio colectivo profesional. Así que me parece bien la invitación a todos a que sigan viniendo. Voy a ir a la fase post-crítica que tiene que ver con el conocimiento, que es la que están ahora usando acá en Rosario, que es el conocimiento y la evaluación más detallada de la situación, en especial de las pérdidas. Se inicia un proceso lento y progresivo de recuperación, miedo a lo que podría volver. Bueno, hay conductas, sigue habiendo conductas agresivas contra las autoridades, actos de rebeldía y a veces delincuenciales. Por ejemplo, en Santa Fe ocurrió, ¿no? Cuando es mucho más comunitario que lo del edificio, esto se despliega porque la bronca no puede ser manejada y entonces surgen actos violentos. Se mantienen en alguna medida los aspectos detallados en la etapa posterior. Las víctimas deben enfrentarse diariamente al impacto producido con el cambio radical del ambiente. Acá, por ejemplo, en las inundaciones empezaban a darse cuenta de algunas cosas que habían perdido que no habían registrado. Por ejemplo, la típica es las fotos, ¿no? Las fotos, la historia familiar, porque los documentos es lo primero que uno se da cuenta que se perdió. Pero hay otras cosas que son del orden de la vida de las personas y su historia, que quedaron bajo el agua y empiezan a caer después de un tiempo, ¿no? Cuando hay espacio para poder pensar en qué más. Manifestaciones de tristeza, lamento, esto es normal. No estoy enfermo ni necesito un psiquiatra porque me siento deprimido. Lo normal es sentirse de esta manera. En la medida que se ve el impacto de la realidad en lo referente a las pérdidas sufridas, la necesidad de reconstrucción y de introducir cambios en el estilo de vida.
Acá quienes han tenido, por ejemplo, víctimas, ya sea fatales en el evento, se empiezan a caer que la vida, la organización familiar tiene que ser distinta, que ya pasó el encuentro del cuerpo, la llevada, la masividad de los voluntarios, la presencia de los más cercanos que están sobre todo los primeros días, y arranca la vida cotidiana de otra manera, y obligadamente tiene que organizarse de otra manera, y ese impacto provoca no solo desorganización, sino mucha tristeza, porque cuesta elaborar el duelo de aquello que fue ya nunca más será. Nunca más. Ese departamento, ese espacio, ese lugar, esa ventana, esa plantita, el loro, el perro, nunca más. El vecino que me saludaba a la mañana, que era intrascendente, pero que ahora es importante, ¿no? Y empiezan a desplegarse algunos mecanismos en los que las propias víctimas, véanlo ustedes aquí en Rosario, no sé si se da, pero suele darse, que a lo mejor no tenían mucha relación entre ellos, los vecinos, sin embargo ahora están más unidos que nunca, porque el evento traumático genera una situación de cohesión. Fíjense qué pasó, por ejemplo, con los familiares o las víctimas del APA. Vieron que se formaron grupos de familiares del APA y siguieron reuniéndose. Esos eventos aglutinan grupalmente y se fortalecen las redes de cooperación y se interesan. ¿Y dónde está viviendo fulanito? Y antes capaz que de casualidad lo saludaba porque vivía 3 pisos arriba, pero ahora me interesa saber con quién está, dónde está, cuántos estamos ubicados, cuántos no, ¿no? Empieza esa cosa que es parte del proceso del duelo, pero también de la reelaboración de lo que viene. Si va a poder, si no va a poder, ¿no? De hecho, acá, los 4 primeros días, los familiares están todos en el CEMAR, Claro. Y luego de la noticia se puede empezar a decir en el espacio de comunicación no se habían encontrado sonidos, fue el momento que empezaron a dispersarse, o se bueno, de volver, de reconstruir la convivencia familiar. Sí, esos momentos son claves, ni que hablar para los afectados directamente, pero también para los profesionales, para quienes han estado ahí. No sé si alguno de ustedes estuvo en ese momento, ¿sí? Yo estuve en el momento que le dieron la noticia de que bueno, me imagino no encontraban. Ese impacto, digamos, creo que va a ser una de las... De hecho, a mí me impactó mucho más laburo que la explosión en sí, claro. Y que el trabajo en Santa Fe, no sé por qué. Mirá vos. Bueno, pero es interesante que lo puedas pensar, primero que lo hayas registrado, ¿no? Me parece que eso es interesante verlo. Y creo que habla de la propia salud mental, habla bien de la propia salud mental cuando uno se permite pensar esas cosas, ¿no? Y ojalá promover que a partir de eso, yo siempre digo que la salud mental no tiene que ver con que te hayan pasado cosas graves o no, sino en cómo uno maneja eso que nos pasó. ¿Qué hago yo con esto? Me parece que ese es un concepto mío inventado, muy precario, pero creo que sí. Si uno piensa en la historia, las madres de Plaza de Mayo, piensa, qué sé yo, cantidad de, qué sé yo, Marita Verón y su mamá, ¿no? Esa mujer, ¿viste? Yo digo, realmente, qué lugar de salud mental, qué capacidad, qué maravilla, ¿no? Poder redefinir eso, en qué hago yo con esto que me pasó. No necesariamente porque yo tenga que hacer una cosa masiva, mediática o de gran magnitud. Exactamente, esa elaboración de cómo la puedo procesar, dar y cómo redefinir, ¿no? Este proyecto de vida. Me parece que eso es interesantísimo también de pensar, porque a veces, y nos habrá pasado a todos, vieron que la gente dice a veces pobre, se le murió fulano, el marido, la mujer, y capaz que está mucho mejor esa persona que padeció esa muerte, o que digo mejor en términos de salud mental, que el que le está diciendo pobre, porque la condición de pobre, subjetividad, no está
no está dada por tener o no marido, por haberse muerto o no el padre, la madre, el hermano, el hijo, sino en cómo se transita eso. Y a mí me parece que eso es interesantísimo como material de análisis para nosotros y para intervenir, porque además creo que es una forma de empoderar. A mí me parece que cuando uno, no sé si ustedes comparten esto, por ahí podemos empezar ya un poco el diálogo, pero a mí me parece que cuando uno está convencido de esto, yo soy una militante de esto, digamos, ¿no? Yo creo que la vida es eso, entre otras cosas, ¿no? Pero esa capacidad de redefinir proyectos de vida y en lo profesional de redefinir acciones a partir de esto. Me tocó esta catástrofe, ¿qué hago con esto? Me largo a llorar, me siento al lado, no me voy a dormir nunca a mi casa, ¿cuál es mi rol acá? Entonces, me parece que uno tiene que convencerse que lo mejor que puede hacer es, primero, estar lo más preparado posible para mitigar cualquier daño mayor, digamos, pero también tener conciencia de que nosotros necesitamos cuidarnos, porque los afectados, entre comillas, necesitan que los vaya a ayudar, que los vaya a acompañar en ese tránsito, esté bien. No que esté 3 días seguidos y mañana esté hecho pelota y no pueda venir. No sirve, ¿no? En ese sentido hay protocolos de trabajo en emergencia muy claros. Yo le contaba a Miriam con uno de las personas que trabajó mucho en el accidente de Once, y me decía que él había pasado como 8 horas seguidas y lo sacaron así de los pelos los compañeros y le dijeron, te vas. No, pero yo puedo, te vas. Y te vas. Porque aunque a uno le parece que puede, físicamente puede. Y si cuando yo llegué a mi casa y me bañé, comí, qué sé yo, me di cuenta que qué bien que hicieron mis compañeros. Pero aparte, ¿saben por qué? Porque nadie es irreemplazable. Nosotros tenemos por suerte un colectivo profesional grande, interesante, y me parece que eso también tiene que ver con el cuidado de lo colectivo profesional y también de lo individual, ¿no? Ese acompañamiento. Y estoy re mal con la hora, ¿no? Y en la fase de recuperación, que tiene que ver con la posterior al primer mes, se mantienen muchos problemas como no resueltos, hay secuelas sociales y de salud en las personas, en especial de orden psíquico. Acá, por ejemplo, según el tipo de catástrofe, en Paraguay estaban organizando los turnos de cura para los quemados, porque la mayoría de los sobrevivientes estaba quemado. Entonces, la organización de los voluntarios, y esto es central, no es 500 en el momento. ¿Usted quiere colaborar? Bueno, vamos a necesitar que durante 3 meses acompañe a esta criatura a hacerse las curaciones a tal hospital, en tal lugar, de tal manera. ¿Se entiende? No que estén todos ahora. Porque ese chico que perdió a la mamá y el papá necesita que alguien lo contenga, lo ayude, lo visite, Entonces, no es que muchas veces se exacerba el sentimiento de solidaridad y de cooperación en el momento, que está muy bien, pero no sirve mucho y todos amontonados sin saber para qué. Y una cuestión nuestra, que Miriam decía que era la organización, también tiene que ver con la organización de los voluntarios. Es decir, yo veo que hay 400 voluntarios. Bueno, a ver, vamos a reunirnos todos en este salón y vamos a organizarnos por turno. Necesitamos tal cosa y tal cosa. El resto vuelva mañana y redefinimos tareas, si no las podemos redefinir en ese momento, ¿no? Y después hay voluntarios que tienen, por ejemplo, cualidades particulares, como por ejemplo médicos o capacidades particulares, psicopedagogos y demás. Bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué programas generamos para estos chicos que se quedaron sin papá y sin mamá? Para estos que tienen la mamá o el papá pero están quemados. Para esto, a ver, ¿cómo hacemos? Organizar también eso. Porque si no, a veces los que van como voluntarios tranquilizan su propia conciencia por haber ido. Ay, yo fui, entonces. O sea, ¿y qué fue
de haber ido o de haber espiado por atrás del coso. Me parece que eso es importante, ¿no? Por eso es importante la intervención profesional. Según estudios realizados, entre una tercera parte y la mitad de la población sufre alguna manifestación de sufrimiento psíquico. O sea que eso es así, por lo cual hay que estar preparado. Trastornos depresivos, ansiosos, cuadros de estrés agudo, consumo excesivo de alcohol. Hay que estar atentos a estas cuestiones cuando uno trabaja en ese mes posterior, porque el retrabajo de la angustia a veces dispara algún tipo de consumo, ¿no? Que no está mal tomarse un vino, ¿no? De vez en cuando. Lo que sí es estar atentos para que no se dispare una cuestión mayor. Bueno, comportamientos violentos y con los consecuentes sufrimientos y trastornos de la vida familiar y social. Bueno, y algunas manifestaciones esperables son, resumo, para después entrar a hacer un diálogo más, conductas organizadas, que sería un proceso progresivo de adaptación de la conducta, que tiene que ver con una lectura de la realidad y la capacidad de organizarse, y conductas de pánico, que es la pérdida del control, sentimiento de impotencia y de no estar instrumentados, ¿no? Es decir, perdí todo, no vale la pena mi vida ahora, ¿no? Es esta sensación de desmoronamiento psíquico. La desorganización y el pánico llevan a estallidos incontrolables y autodestructivos, se pierde el sentido de la cooperación y hay pérdida de los roles habituales de cada uno y pérdida de la comunicación. A veces esto suele aparecer en este periodo, por eso es importante que como trabajadores sociales o como profesionales de la intervención en lo social, digo por si hay médicos comunitarios, enfermeros, estar atentos a esto, a ver qué pasa con fulano que no viene a la reunión o qué pasa, ¿no? Estar bastante atento. Se manifiesta como una súbita pérdida de referentes, de pautas de orientación, causado por un incremento intenso y repentino de ansiedades, de miedo, de estar a merced de la situación que no se puede controlar, y aparecen, bueno, angustia, miedo, desorientación, confusión, bueno, y esto es lo que vimos antes, ¿no? Yo voy a dejar para otro momento cuestiones que tienen que ver y que las van a encontrar y se las puedo mandar, con la función que tiene bastante que ver con lo que ella dijo, ¿no? Las categorías de lo psicosocial, desde dónde intervenimos. A mí me parece que una cuestión central es ver desde qué encuadre conceptual uno entiende la catástrofe, pero no porque yo sepa decir catástrofe quiere decir tal cosa, sino básicamente en la intervención, cuál es el vínculo que uno establece con esos otros. Me parece que eso es clave, porque esa concepción define si la intervención está más para el lado del asistencialismo puro o si está más para el lado de una intervención que genere proacción, que genere autoorganización, ¿no? Si yo tengo en claro esto, también intervengo en ese sentido. Y no porque lo esté repitiendo conceptualmente, sino porque tiene que ver con la apropiación conceptual del problema en términos de cuando vamos a intervenir. Ustedes sabrán o habrán visto probablemente que cuando hablamos justamente de interdisciplina, decimos que uno de los principales trabajos que tiene un equipo interdisciplinario es esa construcción conceptual del problema, porque no es lo mismo intervenir en el campo de las adicciones desde una perspectiva de salud mental que desde una perspectiva estrictamente psiquiátrica, médica, farmacológica. Entonces, en ese sentido, la construcción conceptual del problema define hacia dónde va la intervención. Para el tema de desastres o catástrofes, también. Entonces, me parece que una buena forma de prepararnos es, por ejemplo, tener estas instancias de encuentro. Así que yo les pido un aplauso, pero para los organizadores.